trabajaba como mesera en una pequeña cafetería en la esquina de una avenida transitada de Guadalajara. Era una mañana común, con clientes habituales entrando y saliendo, personas que pasaban a tomar un café rápido antes de ir al trabajo, madres con sus hijos pequeños y algún que otro estudiante revisando sus apuntes mientras desayunaba. Todo parecía rutinario hasta que lo vi entrar. Era un hombre de unos 40 años, tal vez más, aunque su rostro reflejaba el paso de una vida difícil. Llevaba ropa sucia, gastada y con varios remiendos, sus pies estaban descalzos, con marcas de haber caminado por kilómetros bajo el sol. Sus ojos eran lo que más me impactó, había algo en su mirada, una mezcla de vergüenza, desesperación y hambre, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Él se detuvo cerca de la puerta, como si estuviera dudando si debía entrar o no. Algunos clientes lo miraron de reojo, incomodados por su presencia, y alguien incluso murmuró algo como, ¿qué hace él aquí? Quise ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no pude. Fue entonces cuando escuché un sonido que me partió el alma, el rugido de su estómago. Me acerqué al mostrador, mientras mi compañera, Rosa, me miraba con curiosidad. ¿Qué vas a hacer, Marisol?, me preguntó en voz baja. No respondí. Simplemente tomé un sándwich envuelto que había quedado de la tanda del desayuno y una botella de agua. Caminé hacia él con una sonrisa suave, intentando no hacerlo sentir peor de lo que seguramente ya se sentía. Disculpe, señor, ¿tiene hambre? Él levantó la mirada, sorprendido. Sí, mucho, pero no tengo dinero. Lo siento, no debí entrar. Su voz era baja y temblorosa. No se preocupe por eso. Aquí tiene, por favor, cómalo. Le extendí el sándwich y la botella. Sus manos temblaban mientras los tomaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Que Dios la bendiga, señorita, dijo con un susurro lleno de gratitud. Apenas pudo sostener la mirada antes de girarse rápidamente y salir de la cafetería, como si temiera que alguien lo detuviera o lo humillara aún más. Regresé al mostrador sintiendo una mezcla de emociones, satisfacción por haberlo ayudado, pero también cierta inquietud por haber desobedecido las reglas del lugar. Rosa me miraba con los ojos bien abiertos. ¿Estás loca? ¿Y si la jefa se entera? Era lo correcto, Rosa, ¿cómo iba a ignorarlo? Respondí, tratando de sonar firme, aunque por dentro también sentía miedo. Volví a atender las mesas, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de hacer. Pero no podía evitar recordar la expresión de aquel hombre, el alivio en su rostro y la manera en que agradeció, como si un simple sándwich y una botella de agua fueran un regalo invaluable. Me pregunté cuántas veces alguien lo había ignorado antes de ese momento, cuántas puertas le habrían cerrado en la cara. Mientras limpiaba una mesa cercana, una cliente, una mujer mayor que había presenciado todo, me sonrió y me dijo en voz baja, lo que hiciste fue hermoso, hija. Que Dios te recompense por tu bondad. Ese comentario me reconfortó un poco, aunque no podía dejar de preocuparme por las consecuencias. El resto de la mañana pasó sin mayores incidentes, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero algo en mí sentía que esa pequeña acción había hecho una diferencia en su día. Y, al menos por un momento, eso me hacía sentir que había tomado la decisión correcta, aunque no estuviera segura de lo que vendría después. Apenas había regresado al mostrador para seguir con mi trabajo cuando escuché la voz cortante de Carmen, la gerente del restaurante, llamándome desde la puerta del pequeño despacho. Marisol. Necesito hablar contigo, ahora mismo. Su tono no daba lugar a dudas, algo no estaba bien. Tragué saliva, intentando calmar el nudo que ya empezaba a formarse en mi estómago. Dejé el trapo que usaba para limpiar la barra y caminé hacia la oficina con pasos cautelosos. Cuando crucé la puerta, Carmen estaba sentada detrás de su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión que ya conocía muy bien. Era su cara de, esto es grave. Cierra la puerta, me ordenó, sin siquiera mirarme a los ojos. Lo hice, sintiendo como la tensión en el aire se hacía cada vez más densa.
¿Me quieres explicar qué fue lo que hiciste hace unos minutos?, preguntó finalmente, aunque su tono dejaba claro que no esperaba una respuesta amable. ¿A qué te refieres, Carmen? Intenté sonar tranquila, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sabes exactamente a qué me refiero, Marisol. Vi que tomaste un sándwich y una botella de agua, y se los diste a un vagabundo, ¿es cierto o no? Sus palabras eran como pequeñas dagas. Respiré hondo antes de contestar. Sí, lo hice. Ese hombre tenía hambre, Carmen. Estaba desesperado. No podía simplemente ignorarlo. Ella bufó, incrédula. ¿Y crees que eso justifica robar comida del restaurante? Aquí no regalamos nada, Marisol. Esto es un negocio, no una caridad. Carmen, era un simple sándwich. No le va a costar nada al restaurante. Además, sobraban varios de esa tanda. ¿No iba a tirarlos, o sí? Intenté razonar con ella, pero su expresión se endureció aún más. No me importa si sobraban o no. Su voz subió un tono, y sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Las reglas son claras. Aquí no se da nada gratis. Lo que hiciste fue una falta grave, y no puedo permitirlo. ¿Una falta grave, por alimentar a alguien hambriento? Carmen, esto no es justo. Mi voz empezó a quebrarse, pero intenté mantener la calma. ¿Justo? Carmen se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. ¿Sabes que no es justo? Que pongas en riesgo mi trabajo y el de todos aquí porque decides hacer lo que se te da la gana. Ya he tenido suficientes problemas con la gerencia, y ahora tú haces esto. Quise contestar, pero no me dejó. Estás despedida, Marisol. Empaca tus cosas y sal de aquí. No puedo tener a alguien como tú en mi equipo. Fue como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Las palabras me dejaron sin aliento por un momento. ¿Me estás despidiendo, por ayudar a alguien? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejar que cayeran frente a ella. Sí, te estoy despidiendo. Es mi decisión, y ya está tomada. Puedes irte. Su tono era frío, como si todo fuera un simple trámite. Me quedé de pie, atónita, sin saber qué decir o hacer. Finalmente, asentí con la cabeza, tragándome el orgullo y las ganas de gritarle lo injusto que todo esto era. Salí de la oficina sintiendo las miradas de mis compañeros sobre mí. Rosa se acercó, preocupada. ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo sobre lo del hombre? Me despidió. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. No puede ser. Rosa se llevó las manos a la boca, horrorizada. Eso es una locura, Marisol, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, Rosa. No lo sé, tomé mi bolso y caminé hacia la salida con la cabeza baja, sintiendo como una ola de humillación me cubría por completo. Mientras cruzaba la puerta del restaurante, escuché a uno de los clientes murmurar algo como, eso te pasa por meterte donde no debes, lo que hizo que la sensación de injusticia creciera aún más en mi pecho. Pero mientras daba el primer paso hacia la calle, me repetía a mí misma, lo que hice estuvo bien. Ayudé a alguien que lo necesitaba. Nadie puede quitarme eso. Cuando salí del restaurante, fue como si el mundo alrededor se volviera más lento. El ruido habitual de los autos, los vendedores ambulantes gritando sus ofertas y la gente caminando por la acera parecía un murmullo lejano. Sentí como si todos me miraran, aunque sabía que probablemente era solo mi imaginación. Todavía llevaba mi delantal en la mano, apretándolo con fuerza, como si fuera lo único que me conectaba a la rutina que había perdido minutos atrás. Caminé unos pasos y me detuve frente a una banca en la pequeña plaza que estaba justo frente al restaurante. Me senté, con la mente dando vueltas. ¿De verdad merecía esto?, pensé mientras miraba mis manos temblorosas. El calor del sol a mediodía hacía que el aire se sintiera pesado, casi sofocante. La banca de metal estaba caliente, pero no me importaba.
Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente ayudar a alguien podía tener un precio tan alto? Observé la entrada del restaurante desde la distancia. Veía a Rosa y a los otros empleados moverse dentro, ocupados con los pedidos y los clientes, como si nada hubiera pasado. Sentí un nudo en el pecho al pensar que todo continuaba normalmente para ellos mientras yo estaba sentada aquí, sin trabajo y con una mezcla de humillación y tristeza que apenas podía controlar. Unos minutos después, mientras intentaba calmar mi respiración, escuché un ruido familiar. Levanté la vista y lo vi, el hombre al que había ayudado. Caminaba por la acera hacia mí, con pasos lentos y la misma mirada avergonzada de antes. Llevaba el sándwich en una mano y la botella de agua en la otra, como si aún no hubiera tenido tiempo de consumirlos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me saludó con un leve movimiento de cabeza. «Señorita, ¿está bien?», preguntó con una voz suave, casi temerosa. Sonreí débilmente, intentando ocultar el dolor que sentía. «Sí, estoy bien, ¿y usted, pudo comer algo?». Él asintió, aunque evitó mirarme directamente. «Sí, gracias a usted. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí». Pero la vi salir del restaurante, y pensé, se detuvo, como si no supiera cómo continuar. «Pensó bien», respondí con un tono que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar del todo mi frustración. «Me despidieron». Sus ojos se abrieron de par en par, y dio un paso hacia atrás como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Por mi culpa? No, no fue su culpa, me apresuré a decir, levantando la mano para calmarlo. Fue decisión de ellos. No podían entender que a veces las reglas no lo son todo. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando el suelo. «Lo siento tanto, señorita. Nunca quise causarle problemas, por favor, no se disculpe», respondí rápidamente. «Hice lo que sentí que era correcto, y no me arrepiento». «Usted no tiene la culpa de nada». El hombre asintió lentamente, pero aún parecía preocupado. «Si pudiera hacer algo por usted, aunque sea algo pequeño, solo cuídese», le dije, intentando sonreír. «Eso sería suficiente para mí». Nos quedamos en silencio por unos segundos, hasta que él finalmente me miró a los ojos. «Usted tiene un corazón muy grande. No deje que nadie le haga sentir que hizo algo malo». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Asentí, aunque no pude evitar que una lágrima escapara y recorriera mi mejilla. El hombre se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza como una señal de respeto y siguió su camino, desapareciendo entre la multitud de la avenida. Volví a mirar hacia el restaurante. Ahora veía a Carmen caminando por el salón, atendiendo a los clientes como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. ¿Qué tan desconectados podían estar de la humanidad para no entender que lo que hice fue un simple acto de bondad? El calor y la tensión del momento me hicieron cerrar los ojos por un instante, intentando calmarme. En ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente: quizás perdí algo hoy, pero no fue mi dignidad. Me quedé sentada en esa banca un rato más, viendo a la gente pasar, sin saber qué haría a continuación. Pero una cosa era segura, no cambiaría lo que hice. A veces, las pequeñas decisiones pueden ser las más importantes, incluso si otros no las comprenden. Habían pasado cerca de 30 minutos desde que me despedí del hombre sin hogar. Todavía estaba sentada en la banca de la plaza, mirando hacia el restaurante, con una mezcla de resignación y vacío. No podía evitar preguntarme qué haría ahora. La vida no me había dado muchos lujos, y perder ese trabajo significaba más que solo quedarme sin ingresos, significaba un retroceso en todos los pequeños avances que había logrado. El calor del mediodía se intensificaba, y sentía como mi camisa empezaba a pegarse a mi piel. Justo cuando pensaba en irme, vi un carro negro y brillante estacionarse frente al restaurante. Era un auto caro, el tipo de vehículo que no se veía mucho en esta zona. Observé con curiosidad cuando un hombre salió de él.
Era alto, de piel clara, y vestía un traje impecable que parecía sacado de un catálogo de lujo. Desde donde estaba, podía ver cómo los empleados dentro del restaurante se agitaban. Incluso Carmen, quien siempre tenía un aire de autoridad y frialdad, parecía nerviosa al recibirlo. Podía adivinarlo por la forma en que enderezaba su postura y movía las manos rápidamente mientras hablaba con él. Intrigada, me quedé mirando, preguntándome qué estaría pasando. Aunque intenté no pensar demasiado en ello, una pequeña parte de mí sintió un extraño placer al ver a Carmen incomodada. Quizás no era lo correcto, pero después de lo que acababa de pasar, me sentía en mi derecho de disfrutar ese pequeño momento. Después de unos minutos, el hombre salió del restaurante con la misma calma con la que había entrado. Se quedó de pie por un momento, observando a su alrededor. Entonces, para mi sorpresa, me miró directamente. Su mirada era fija, casi como si estuviera asegurándose de que yo era la persona que buscaba. Empecé a sentirme un poco incómoda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me miraba así? Antes de que pudiera siquiera levantarme, él comenzó a caminar hacia mí con paso firme pero tranquilo. ¿Usted es la mesera que ayudó al hombre sin hogar hace un rato?, preguntó con una voz clara y segura cuando llegó a mi lado. Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por su pregunta. Finalmente, asentí. Sí, fui yo. Él sonrió ligeramente, aunque su expresión era seria. ¿Puedo sentarme? Claro, respondí, señalando el espacio vacío en la banca. Se sentó junto a mí, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Escuché lo que pasó, dijo, mirando hacia el restaurante. Quiero que sepa que lo que hizo fue algo admirable. Gracias, respondí, aunque no pude evitar una pequeña risa amarga. No todos piensan lo mismo. Perdí mi trabajo por eso. El hombre me miró con atención, como si analizara cada palabra y cada gesto. Eso es exactamente lo que me sorprende. Muy pocas personas estarían dispuestas a hacer algo así, especialmente si saben que pueden salir perjudicadas. No supe qué responder. Había sentido que lo que hice era lo correcto, pero hasta ahora nadie había validado esa decisión. Déjeme presentarme, continuó, extendiendo su mano. Me llamo Javier Torres. Soy empresario, dueño de una cadena de restaurantes en la ciudad. Tomé su mano, estrechándola con algo de incertidumbre. Mucho gusto, señor Torres. Yo soy Marisol Hernández. Mucho gusto, Marisol, respondió con una sonrisa más cálida. Luego, hizo una pausa, como si estuviera escogiendo sus palabras con cuidado. Le seré honesto, vine a este restaurante porque alguien me llamó y me contó lo que pasó. Me dijeron que había una empleada que perdió su trabajo por hacer lo correcto. Quise venir a ver por mí mismo quién era esa persona. ¿Y qué piensa ahora que me ha visto?, pregunté con una mezcla de curiosidad y cautela. Pienso que estoy impresionado, respondió sin dudar. El mundo necesita más personas como usted. Personas que actúan con bondad, incluso cuando eso tiene un costo. Sentí como mis mejillas se calentaban, y no estaba segura si era por el calor del sol o por sus palabras. Solo hice lo que sentí que era correcto, murmuré. Y por eso estoy aquí, dijo, mirándome directamente a los ojos. Quiero ofrecerle una oportunidad. Creo que alguien con su carácter y valores puede ser una gran adición a mi equipo. Lo miré, sin saber qué decir. ¿Era esto real? ¿Un completo desconocido estaba ofreciéndome una oportunidad después de todo lo que había pasado? No sé qué decir, admití, sintiendo como una mezcla de esperanza y duda se apoderaba de mí. Piénselo, dijo Javier, levantándose. Pero le aseguro que personas como usted no pasan desapercibidas. Aquí tiene mi tarjeta. Tomé la tarjeta que me extendió y la miré. Su nombre estaba impreso junto con los datos de contacto y el nombre de su empresa. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en ese día, sentí una chispa de esperanza. Me quedé mirando la tarjeta en mis manos por varios minutos,
como si las letras impresas en ella pudieran ofrecerme respuestas. El nombre, Javier Torres, destacaba junto al logo de una empresa que, aunque no reconocía, transmitía profesionalismo y éxito. Sentada aún en la banca de aquella plaza, las palabras del hombre resonaban en mi cabeza: el mundo necesita más personas como usted. Habían sido unas horas llenas de emociones. Desde la satisfacción de ayudar al hombre sin hogar hasta la humillación de ser despedida, y ahora, esta inesperada oportunidad que apenas comenzaba a asimilar. Aún no sabía si podía confiar completamente en lo que acababa de ocurrir, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi acto de bondad había sido valorado por alguien. Decidí caminar para despejar mi mente. Mientras recorría las calles del barrio, intentaba imaginar qué significaba exactamente la propuesta de Javier. ¿Sería real? ¿O era solo una forma elegante de alguien rico para aliviar su conciencia? Había escuchado tantas historias de promesas vacías que una parte de mí temía ilusionarse demasiado. Al llegar a casa, me recibieron el silencio y el calor del pequeño departamento. Dejé mi bolsa y el delantal sobre la mesa de la cocina y me senté en la silla más cercana. En el fondo, sabía que no podía darme el lujo de ignorar la oferta, pero todavía necesitaba procesar lo ocurrido. A la mañana siguiente, después de una noche de sueños entrecortados, decidí llamar al número que aparecía en la tarjeta. Mis manos temblaban mientras marcaba. Sentí un nudo en el estómago cuando una voz profesional contestó al otro lado de la línea: Oficinas de Torres Restaurantes, buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Marisol Hernández. El señor Javier Torres me dio su tarjeta y me pidió que lo contactara. La mujer del otro lado de la línea pareció entender de inmediato. Un momento, por favor. Voy a transferirla con él. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba la música de espera. Apenas pasaron unos segundos cuando la voz familiar de Javier sonó al otro lado del teléfono. Marisol, qué gusto escuchar de usted, ¿cómo se encuentra? Buenos días, señor Torres. Estoy bien. Gracias por preguntar. Llamaba porque quería saber más sobre lo que me ofreció ayer. Por supuesto, respondió con entusiasmo. Me gustaría que pasara por mi oficina. Podríamos hablar con calma y explicarle todo lo que tengo en mente. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos esa misma tarde. Al colgar el teléfono, me sentí nerviosa pero también emocionada. No sabía exactamente qué esperar, pero estaba decidida a escuchar lo que Javier tenía que decir. Cuando llegué a las oficinas de Torres Restaurantes, me impresionó la elegancia del lugar. Era un edificio moderno, con paredes de vidrio y un vestíbulo amplio decorado con muebles minimalistas. La recepcionista me recibió con una sonrisa y me indicó que Javier me estaba esperando en su oficina. Subí en el ascensor, intentando calmar mis nervios. Al llegar, Javier me recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. Me invitó a sentarme en un cómodo sillón frente a su escritorio. Primero que nada, quiero agradecerle por haber venido, dijo mientras se sentaba. Lo que le mencioné ayer no fue una idea improvisada. Llevo tiempo buscando personas con valores como los suyos para liderar un nuevo proyecto. ¿Un proyecto?, pregunté, sintiéndome un poco abrumada. Sí. Estoy abriendo una nueva sucursal de mi restaurante, y quiero que usted sea la gerente. Sé que no tiene experiencia en un puesto como ese, pero no me preocupa. Creo que tiene lo necesario para hacerlo bien: integridad, empatía y un fuerte sentido de lo correcto. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Gerente? Señor Torres, no sé si estoy calificada para algo así. Marisol, me interrumpió suavemente, la experiencia se puede adquirir. Lo que usted ya tiene no se puede enseñar. He visto a muchas personas en este negocio, pero muy pocas tienen el carácter que usted demostró ayer. Estoy seguro de que puede hacerlo. No sabía qué decir. Todo esto parecía un sueño. No sé cómo agradecerle esta oportunidad, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos.
Solo siga siendo la persona que es, respondió con una sonrisa. Eso será suficiente. Al salir de su oficina, con los detalles del nuevo trabajo ya acordados, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza genuina. Lo que había comenzado como un día desastroso ahora marcaba el inicio de una nueva etapa. Javier Torres no solo me había ofrecido un empleo, sino una oportunidad para redescubrir mi valor y mis capacidades.